Todos en este video estaremos hablando sobre la genética. Este video está representado por Jennifer Saray Polo Bernal, Xiomara Pardo Alfonso y Naila Giselle Flores. ¿Qué es la genética? La genética es la rama de la biología que estudia los caracteres hereditarios que se transmiten de generación en generación. Algunos de estos características o rasgos de caracteres son el color del cabello, la forma de la nariz, la piel, la boca, entre otros. Un gen, cada característica de un organismo está codificada en un gen que se encuentra duplicado en dos cromosomas, uno heredado de la madre y otro heredado del padre, de diferentes formas. Estos suelen llamarse alelos. Los alelos se representan. Los alelos dominantes son aquellos que se representan en letra mayúscula y los alelos recesivos son aquellos que se representan en letra minúscula. El alelo dominante es el más fuerte y siempre se expresa en el organismo, es decir, es visible, en contraste con el alelo recesivo. Es el que se oculta manifestándose cuando hay ausencia del alelo dominante. Hay tipos de alelos. Si un organismo presenta alelos iguales para una característica determinada, se le considera raza pura o homocigoto. Heterocigotos. Cuando los alelos son diferentes, se clasifican como híbridos, es decir, heterocigotos. El conjunto de todos los alelos de un organismo, tanto dominantes como recesivos, se conoce como genotipo. El conjunto de rasgos que son expresados, es decir, aquellos que son visibles, se conocen como fenotipos. ¿En qué consiste la genética? Los genes son en realidad fragmentos de ADN, es decir, ácido desoxirribonucleico, una molécula que se encuentra en el núcleo de todas nuestras células. Las ramas de la genética. La genética es una de las ramas fundamentales de la biología moderna y tiene varias ramas de estudio como son la genética molecular, estudia la herencia y la biología molecular, se centra en el flujo de información genética entre el ADN, el ARN y las proteínas. Genética clásica. Es una teoría que estudia cómo se transmiten los rasgos hereditarios de generación en generación. Genética cuantitativa. Estudia los factores genéticos y ambientales que influyen en los caracteres cuantitativos de los individuos. Genética evolutiva. Estudio de cómo la base genética de los organismos vivos cambia a lo largo del tiempo. Y la ingeniería genética. Es una rama de la biología que modifica el ADN de los organismos vivos, se usa para crear nuevas especies, corregir defectos genéticos y producir medicamentos y alimentos. Historia de la genética. La genética tiene sus inicios desde el año 1865, cuando Gregor Mendel, conocido como el descubridor de las leyes de la herencia, dedicó 7 años a la investigación y la observación. En 1859, Charles Darwin publica El origen de las especies sentado en las bases de la teoría de la evolución. Las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son los principios que establece cómo ocurre la herencia genética, es decir, el proceso de transmisión de las características físicas y biológicas de los padres a los hijos. Las 3 leyes de Mendel son el principio de la uniformidad, el principio de la segregación y el principio de la transmisión. Evolución genética. Lamarck fue el primero en dar una hipótesis explicativa de la evolución genética. Es un conjunto de cambios aleatorios con modificaciones que surgen tras la descendencia a través de las generaciones. Esta teoría, inicialmente planteada por Charles Darwin, nos habla de genética por selección natural, los genes o rasgos más fuertes. Ejemplo de evolución. El planeta y las especies están en constante cambio. Un ejemplo de la teoría de Darwin está fundamentado en el estudio de los animales. Un ejemplo es los pinzones de Darwin. Darwin observó que los pinzones de los Galápagos tenían picos adaptados a su entorno. Por ejemplo,
En una isla con muchas semillas, los pinzones tenían picos más grandes y largos para poder abrir las semillas. Mutaciones. A principios del siglo XX, Hugo de Bryce definía la mutación como cualquier cambio que heredaba un individuo cuyo responsable directo era el material genético, porque no podía explicarse mediante las leyes hasta entonces. Un ejemplo de mutación genética es un cambio en la secuencia de ADN. Es un organismo, este puede ocurrir en uno o más genes y puede ser hereditario o adquirirlo. Tipos de mutaciones. Algunos nombres que mencionan los libros cuando se refieren a clasificación de mutaciones son letales, cromosómicas, espontáneas, somáticas, silenciosas, genéticas, inducidas y puntuales, entre otras. Tipos de mutaciones genéticas. Se trata de un cambio en la estructura del ADN, a su vez pueden ser de dos tipos. Primero, por sustitución de bases. Segundo, por pérdida o inserción de nucleótidos. Un ejemplo de esto son la polidactia. Es una alteración genética que da durante el desarrollo del feto y se ocasiona en la aparición de uno o varios dedos extras en la mano o en los pies. Estos dedos suelen ser disfuncionales y a menudo deben ser extirpados. Gracias por su atención.